esta presentación que les he traído y que después con mucho gusto podemos convertir en PDF, compartírsela a través de Claudia Ibet, que tiene todos los contactos de ustedes, por si necesitan como tomar nota de forma mucho más concreta. Bueno, el primer aspecto que quiero trabajar con ustedes hoy es lo que dice nuestra propia convocatoria en la página 4, que están los lineamientos para presentar el anteproyecto de investigación. Nosotros ponemos una serie de parámetros para propiciar que haya cierta unidad dentro de la presentación de los anteproyectos de investigación, y de esta manera también les damos a ustedes como una guía. Sin embargo, tampoco es una camisa de fuerza, tampoco hay una cantidad de cuartillas que cumplir, son indicadores que debe tener cualquier proyecto de investigación que se presente para aspirar a un programa de posgrado. Y en este caso, bueno, pues hacemos toda una serie de precisiones, entre paréntesis, dentro de la convocatoria, de qué es lo que lleva cada uno de estos aspectos. Vamos a iniciar entonces justamente por ahí, porque es lo que pide la convocatoria. Siempre que vayamos a aplicar a la convocatoria de algún programa, de algún proyecto, pues siempre nos vamos a guiar por cuáles son los aspectos que pide esta convocatoria. En este caso, un título que es un título tentativo, se me fue, con la intención de verificar si el aspirante tiene una cierta ya precisión, cierto énfasis, y también pedimos una breve descripción del tema. Esta breve descripción eh, tiene que ver también con la motivación, por qué llegamos hasta ahí, en qué va a consistir este abordaje. También pedimos una delimitación. Esto es muy importante porque en ocasiones los títulos o la descripción de los temas puede resultar un tanto general. Cuando pedimos delimitación de tiempo y espacio, o si hay una muestra ya de obras seleccionadas, o cuáles son los artistas seleccionados, o las exposiciones, o las publicaciones en su caso, porque depende de la naturaleza del objeto de estudio, por supuesto. Esto nos lleva a reconocer hasta qué punto también el aspirante ya tiene clara la intencionalidad de acotar su tema de investigación. Esto es muy importante porque, como les explicaba también en distintos foros, los estudios de maestría en nuestro programa son muy cortitos, son de 2 años, pero en realidad cuando llegamos al año y medio ya nos piden tener un borrador, de manera que si en el primer semestre ya me piden un primer capítulo, pues si entro con un proyecto demasiado general, pues me voy a hacer bolas. Entonces tratamos de perfilar a este aspirante que venga ya como con cierta delimitación más acotada de su objeto de estudio. De ahí que siempre les ofrezco la posibilidad de entrar en contacto conmigo, de yo ponerles en contacto de acuerdo a los temas que les motiven con algunos profesores que les puedan asesorar, que podamos servir como guías para propiciar que este proyecto esté lo más acotado y viable posible. El hecho de delimitarlo tiene que ver también con la viabilidad, ¿no? Porque, pues, como les digo, el tiempo de investigación es corto, de manera que hay que acotar muy bien también el objeto de estudio. En la parte de la fundamentación, aquí nosotros estamos considerando que ustedes tengan ya cierta referencia de estudio sobre su tema, cierta aproximación a los principales autores que han abordado ese tema, lo que llamamos el estado de la cuestión, que hayan hecho una exploración previa de fuentes con relación a esa idea que tienen, para que tampoco pequemos de ingenuos, porque a lo mejor ya sobre eso hay muchas tesis, investigaciones, publicaciones. Entonces ustedes deben hacer un primer como investigación de campo sobre las fuentes y argumentar el por qué la propuesta que ustedes tienen es pertinente, es necesaria, o sea, fundamentar
la pertinencia de su propuesta, lo que se ha hecho hasta el momento, lo que se ha investigado, hasta dónde han llegado estos autores, qué contradicciones tienen o qué lagunas de conocimiento, lo cual genera como una plataforma que fundamenta la pertinencia de mi propuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Me interrumpen sin pena porque aquí no estoy viendo el chat, porque estoy viendo la presentación. Hasta Todo aquí. claro, gracias. Ok, Sí, todo claro. bien. Este estado de la cuestión no es que sea una lista de fuentes. Ustedes van a seleccionar algunos autores fundamentales que han tenido que ver con su tema y van a hacer como una especie de juicio crítico hasta dónde han llegado, por dónde lo han abordado y por dónde lo voy a abordar yo. ¿De acuerdo? O sea, no es que sea una lista, la lista va al final cuando viene la relación de fuentes, que es, digamos, lo que se conoce como la bibliografía, sino que en este caso, en la fundamentación, yo voy a resaltar algunos autores que han abordado de alguna manera este tema para poder fundamentar la pertinencia de mi abordaje. Esto sirve también de plataforma, de base, para poder formular entonces cuáles van a ser los problemas de investigación que irán articulando mi propuesta. Esto también va de la mano, y ahora me voy a detener en cada uno de forma más particular, con las hipótesis, o sea, lo que yo pretendo demostrar con mi proyecto de investigación, los objetivos, que son las acciones conducentes a poder hacer este trabajo, cuál van a ser las metodologías, los principales enfoques teóricos. Aquí, por supuesto, que reconocemos que muchos de ustedes puede que lleven tiempo sin estar vinculados a los estudios formales y que les resulte un poquito más complicada esta parte, pero al menos tener alguna especie de aproximación a la naturaleza de mi objeto de estudio, de cómo yo lo investigaría. Por ejemplo, si yo tengo que trabajar con entrevistas o tengo que hacer un trabajo de campo o tengo que establecer como toda una investigación hemerográfica o de fuentes de archivo, o sea, mencionar al menos algunas de estas metodologías y los enfoques teóricos tienen que ver también con la naturaleza de su objeto de estudio. Si este objeto de estudio demanda una aproximación interdisciplinar donde vayan de la mano, no sé, a lo mejor si es un estudio de mercado, por ejemplo, yo necesito tener enfoques teóricos provenientes de la sociología del arte o del ámbito de la mercadotecnia, de la teoría crítica, o sea, depende del objeto de estudio los enfoques teóricos que al menos mencione, que reconozca que voy a necesitar. El índice tentativo también tiene la intención de reconocer cómo ustedes piensan ordenar esta tesis, cómo la pensamos estructurar. Esto nos da también un insumo importante para evaluar al aspirante desde el punto de vista de la claridad, la organización, la precisión, el manejo claro de cómo dosificar el equilibrio entre los capítulos y por último una relación de fuentes que sabemos que va a ser de inicio tal vez general, pero que respondan al objeto de estudio. Esto es lo que pide nuestra convocatoria. Por supuesto que siempre que son aceptados van a encontrar un dictamen que se les recomiendan cosas, ¿no? Eso es normal. No vamos a tener el proyecto de investigación perfecto, preciso, que no va a tener ningún cambio. Siempre tenemos aproximaciones imprecisas, generales, un poco ambiguas, pero al menos cierto orden que nos permita reconocer qué claridad ustedes tienen, hacia dónde van, qué han investigado al respecto. Este proyecto se va a trabajar después con sus tutores que se le van a asignar desde el primer semestre. Van a trabajarse también en el primer seminario de investigación. O sea, no es que sea inamovible, por supuesto que va a ser perfectible. Y en ese sentido, el primer seminario de investigación justamente trabaja
sobre afinar este anteproyecto a partir de las recomendaciones del consejo y de los diálogos, interacciones que ustedes hayan tenido con sus tutores, y van a hacer una presentación después en un coloquio de maestría donde presentan su proyecto y los avances que hayan ya logrado en un primer capítulo de lo que aquí se estaban proponiendo. Es por ello que siempre también les recomiendo a nuestros aspirantes que puedan entrar a la página del Departamento de Arte, Arte Ibero, que se encuentra en el canal de YouTube Arte Ibero, y ahí pueden buscar coloquio de maestría. Yo les sugiero que hagan esa búsqueda porque viendo ya en concreto los coloquios, verán las presentaciones de los estudiantes de maestría que estuvieron en un primer semestre presentando sus proyectos, y sería como lo más cercano al momento en el que ustedes se encuentran ahora. Es como la concreta de ver qué tipo de temas, cómo lo presentan y todo eso. Yo creo que puede ser un buen ejercicio para ustedes. Bueno, hasta aquí vamos ahora entonces a pasar las diapositivas que les he traído para ir viendo de forma un poquito más detenida cómo podemos ir complementando la preparación de ustedes en cuanto a claridad sobre estos aspectos teóricos y metodológicos que pedimos. En primer lugar, es importante que tengamos en cuenta que nuestro programa tiene varias opciones de titulación. Tal vez la más conocida es la tesis, pero también existe el estudio de caso, que está orientado a personas que se desempeñan en un ámbito profesional del cual quieren hacer una investigación vinculada a su propio ámbito profesional. En este caso es muy frecuente encontrarnos esta vía de titulación en personas que trabajan como curadores, que trabajan como maestros de arte y quieren hacer como estudios de su propia práctica profesional. Y eso también es muy fácil de localizar aquí en la página de la biblioteca nuestra, que pueden acceder desde sus casas y pueden buscar ahí en el buscador, ponen tesis de maestría en estudios de arte y les pueden salir toda una serie de posibilidades donde reconozcan estas opciones. Hay tesis, hay estudios de caso y también hay artículos publicables en revistas arbitradas o capítulos de libros. Si bien existen todas estas opciones de titulación, el fundamento de todas ellas, el fundamento que tienen en común, es que obedecen a procesos de investigación. De ahí que de forma genérica, esta primera diapositiva que yo les preparé ahora tiene que ver con el significado de hacer una tesis, pero en el sentido de tesis de investigación. Pero se puede traducir en opciones de titulación diversas. Lo primero es encontrar un tema que sabemos que es muy complicado, porque a veces, ay, ¿qué tema vamos a encontrar? Bien, vamos a partir de una idea. A mí me gustaría algo así, ¿no? Ese es el tema, vamos a enfocarlo como una idea inicial. Lo primerito que hay que hacer es buscar información sobre ese tema o sobre esa idea, poner en orden esa información, examinarla a partir de lo que yo quiero hacer, darle una forma a esas reflexiones que ha habido sobre esa idea, sobre ese tema, lo que les decía antes del estado de la cuestión. Y ahí es donde nos va a surgir entonces la definición más precisa de por dónde yo voy a abordar ese tema. ¿Ok? Entonces, esto es lo esencial en cuanto a la ruta a seguir. Tengo una idea, voy a buscar información sobre ella, la voy a poner en orden, voy a reconocer cuáles son mis áreas de oportunidad para yo desde ahí poder construir un objeto de estudio que sirva al ámbito de la investigación. En cuanto a las preguntas que yo me voy a hacer sobre ese tema, pues me puedo preguntar a nivel descriptivo, qué es, cuál es la opinión, cuáles son las necesidades, o de relación, lo puedo poner a relacionarlo
entre una o más variables en cuanto a qué influencia tuvo o qué influencia tiene, o sea, en relación con, y también de diferencia. Existen diferencias entre, ajá, que pues plantea justamente estas cuestiones de diferenciar. Por ahí yo puedo ir definiendo un poco más mi tema a partir de estos ejercicios de irme preguntando. Hay a veces muchas inquietudes sobre temas que tienen que ver con el pasado y temas que tienen que ver con el presente. A veces hay muchas dudas y hay aspirantes que nos dicen, pero yo puedo hacer una investigación de la época prehispánica porque temen que nuestra maestría solo sea de cosas contemporáneas. No, nuestra maestría es muy abierta. Se pueden hacer, por supuesto, investigaciones de temas actuales, pero también de temas del pasado. ¿Qué es lo más importante? Que aunque sea un tema del pasado, yo lo voy a abordar desde una perspectiva contemporánea. Por eso aquí en esta diapositiva les pongo esto de temas clásicos y temas contemporáneos, que es una clasificación que usa Humberto Eco en ese libro clásico también que es de cómo hacer una tesis. Y él reconoce que los temas contemporáneos son mucho más difíciles porque a veces no hay suficiente bibliografía, eh, o es difícil de localizar, etcétera, ¿no? Pero en este caso también lo contrapone con que un autor o un tema, digamos, del pasado ya más consagrado que él define como clásico, impone también una lectura un tanto más fatigosa porque debe llevar a una investigación bibliográfica mucho más atenta, cómo entonces ser original y plantear un tema de investigación cuando hay un tema como este que ha sido ya tan abordado. Entonces, cada uno tiene su cosa, ¿no? Pero por supuesto que las dos posibilidades son viables, todo depende de cómo lo voy a abordar. Ujú. Cuando tenemos el temor de cómo transformar un tema del cual nosotros somos contemporáneos en un tema de rigor científico, cuando todavía falta la distancia, ¿no? Para tener como esa objetividad, cientificidad, para aproximarme a un tema. Y aquí les simplifico un poquito en estos indicadores. Acotarlo, lo que les decía antes, tratar de acotar lo más posible para poder llevar a mayor profundidad el análisis, tener una plena conciencia de que siempre va a haber cambios cuando se trata de un tema contemporáneo. Incluso he tenido muchos estudiantes que a veces casi en el momento de su titulación me dicen, ay, profe, salió un texto, una investigación, mire lo que salió ahora, no sé qué, o sea, eso no puede estar sucediendo y eso puede hacer modificaciones y todo. Tratar de establecer los criterios de selección de forma no equívoca, no ambigua, siempre dejar en claro por qué excluyo determinados aspectos. En muchas ocasiones ustedes si se asoman ahí a la página de los coloquios, verán que a veces hay comentaristas o gente del público que hace preguntas y siempre ustedes como autores tienen que tener muy claro hasta dónde yo pienso llegar, ¿no? O sea, no, el tema puede ser muy actual, se pueden estar dando muchas cosas, pero mi proyección es hasta aquí, ¿no? Y yo, el alcance de mi objeto de estudio es hasta acá. Y bueno, pues tratar de tener un proyecto muy realista, muy orgánico en cuanto a tener en cuenta las distintas directrices de ese fenómeno que supone una investigación preliminar de ese fenómeno de la realidad y hacerse públicamente reconocible ese objeto de investigación porque es algo que nos es muy contemporáneo, ¿no? Entonces, como que ya definirlo como un objeto de investigación desde el inicio para que no quede espacio a esas zonas de ambigüedad, que a veces también son muy fecundas, bien depende de cómo lo pueda aprovechar. Es muy importante que nos planifiquemos ahora, en esta etapa en la que ustedes se encuentran, para presentar antes del 21 de marzo un anteproyecto de investigación. El tema
que obedece a una revisión bibliográfica previa, voy a organizar y a gestionar esa información que revisé para poder delimitar el tema y mis problemas e hipótesis. Entonces, esto es fundamental, organizarme y planificar con el tiempo que tengo ahora hasta dónde puedo llegar. Tampoco ahora se piensen que va a ser un proyecto de investigación enciclopédico, lo que podemos hacer con este tiempo. Bueno, esta diapositiva que después la van a poder revisar con más detenimiento, se los traje porque tiene que ver también con esa búsqueda de fuentes y cómo yo definir mi tema. A veces tenemos un gran agobio con tratar de ser originales y con que mi tema sea lo más original. Entonces, aquí es muy importante cómo yo lo voy a abordar, porque a veces no es que el tema en sí mismo sea totalmente original, sino la manera en que lo voy a abordar. El yo poder decir algo nuevo tiene que ver también con cómo voy a ir hilvanando ese proceso de investigación. Entonces creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Gracias por ponerlo del coloquio. Eh, entonces, bueno, pues aquí hablamos del el descubrimiento, lo científico, el decir algo nuevo, que son aspectos que, pues sí, siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Y que tiene que ver, por supuesto, con este tratar de tener rigor en el conocimiento de qué se ha escrito al respecto de ese tema. No lo voy a saber ahora todo, ¿no? Por supuesto, pero es importante tener una aproximación, aunque sea general. Bueno, uno de los aspectos que también más nos entrampa cuando estamos haciendo un proyecto de investigación tiene que ver con la definición de los problemas. Nosotros ahí les sugerimos en los lineamientos de la convocatoria que una de las vías que a veces resulta más fácil, más cómoda, es formularlo a través de preguntas. No es la única manera, lo pueden hacer también de forma afirmativa, pero la ventaja que tiene el formularlo como pregunta es que cuando voy a encontrar las hipótesis, pueda encontrar una correspondencia más orgánica cuando le trato de dar respuesta a la pregunta que formulé como problema. Ajá. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que no se trata, la formulación de un problema no es mero conocimiento, sino que es el móvil de la investigación. Ujú. Puedo detectar en esa revisión de fuentes que hay una laguna de conocimiento sobre ese tema. Y ahí surge mi pregunta. Ujú. Pueden haber contradicciones en investigaciones previas y ahí surge mi propuesta. Ajá. O yo puedo ser parte de un fenómeno en el cual estoy observando, estoy detectando que es necesario y me pregunto sobre eso. ¿Ok? Es el punto de partida, por supuesto, surge a partir de esta revisión de fuentes, de este conocimiento, de esta experiencia en la cual ustedes se hayan podido involucrar también. Y a partir de ahí surge este problema de investigación. ¿Qué condiciones debería cumplir? Bueno, tratar de que sea claro, sencillo, directo, preciso, sin ambigüedades y, como les decía, de ser posible, si les resulta cómodo, en forma de pregunta. Porque me va a ser la guía para formular la hipótesis. Puede expresar o no una relación entre dos o más variables. Es un análisis penetrante, pero siempre de forma acotada, que sea resoluble, o sea, que yo pueda verificarlo, demostrarlo a partir de una hipótesis y que requiera también para su desarrollo, para su dilucidación de una teoría de base que se pueda basar también en investigaciones previas y que genere, ajá, que pueda generar muchas otras preguntas particulares, muchos otros ámbitos de investigación, o sea, que sea prolífico. Vamos a ver algunos ejemplos.
porque aquí les traje algunos ejemplos para hacer de esta teorización sobre la definición de los problemas algo más concreto. Por ejemplo, aquí esto está sacado del libro de Humberto Eco, voy a ir partiendo como de cuestiones muy básicas, de bibliografías como muy sencillas, a irlo complejizando un poquito más. Aquí tenemos un tema que es la aparición del arco gótico. Y el problema de investigación a partir de este tema es cómo surgió el arco gótico pese a las limitaciones de conocimiento matemático de esa época. Esto detona una serie de preguntas particulares o de inquietudes o de acciones. O sea, el problema siempre debe detonar. Ajá. Me va a detonar un capitulario, me va a detonar una serie de hipótesis. ¿De acuerdo? Pasemos a otro, más de tipo como más histórico. El pensamiento de Bolívar y San Martín. Aquí el problema sería, existen diferencias fundamentales entre el pensamiento político de Bolívar y el de San Martín, y en uno u otro caso, en qué medida pudieron influir en la suerte de los pueblos latinoamericanos. Fíjense cómo acá está complejizándose un poquito más ya este problema, porque primero nos pregunta si hay diferencias y después en qué medida esas diferencias influyeron. ¿Ok? O sea, esto es un problema un poco más complejo porque tiene como dos partes y puede seguir detonando muchos más. Bueno, vamos a pasar ahora a la hipótesis. Ahorita les voy a abrir un espacio para preguntas e inquietudes, pero si me quieren interrumpir, con mucho gusto, ¿eh? Bien, ¿qué es la hipótesis? Bueno, como dice el término, su etimología es una conjetura sobre una posible relación entre variables, una explicación posible o provisional que tiene en cuenta los factores, sucesos o condiciones que el investigador procura comprender. Todo en este ámbito de la posibilidad. Incluso a veces tenemos hipótesis iniciales que nuestra investigación después en negativo nos lo demuestra. Y también es válido. Ajá. La conveniencia de plantearnos una hipótesis responde a una especie de punto de destino de esa investigación, hacia dónde va. No quiere decir tampoco de que sea inamovible. El propio proceso de investigación nos va a ir ajustando esa hipótesis. ¿De acuerdo? La hipótesis surge a partir de este estudio previo, de esta inquietud previa, de estas interrogantes que nos hacemos a partir ya sea de las experiencias que nosotros hemos adquirido, de las fuentes que hemos revisado sobre ese tema, de las observaciones que hemos hecho sobre esos fenómenos. Y como siempre les voy a poner una y otra vez, el examen de las fuentes permitirá responder aproximadamente a esos problemas y respuestas y van a ir configurando lo que será nuestra hipótesis. Uh-huh. La hipótesis debe estar en armonía con el marco teórico, con otras hipótesis en el campo de la investigación. Cuando nos surgen varias, yo siempre les recomiendo a mis estudiantes en los primeros seminarios, traten de irse por la más sencilla de inicio. Ya después la vamos complejizando. ¿Uh? Y debe responder al problema. Debe haber una coherencia entre el problema y la hipótesis. Esto le da organicidad, le da cohesión al proyecto de investigación. Uh-huh. Vamos a ver algunos ejemplos. La cultura hispánica en la conquista se justapone a las culturas indígenas en América Latina y durante el período colonial y republicano, al no encontrar el proceso de integración cultural los medios necesarios para hacerse efectivo, produce un grave vacío en las comunidades indígenas. O sea, es una afirmación. ¿Mm? Es como una idea que yo voy a demostrar.
Vamos a ver ahora otro ejercicio donde les estoy poniendo en una u otra columna la relación entre problema e hipótesis. Esto está partiendo de tesis de la maestría nuestra en realidad. Esta fue de una alumna tutorada mía que como parte de sus problemas, ella se propuso, se pregunta cómo los nuevos modelos de maternidad y la noción de madre moderna se articularon con la experiencia conservadora y tradicional de la maternidad en la publicidad de una determinada revista. O sea, cómo conviven, cómo se articula el modelo de madre moderna con la experiencia conservadora y tradicional en la publicidad de esta revista. Su hipótesis es: las representaciones de las madres en las publicidades de la revista Bohemia demuestran la herencia esencialista en la disposición de imágenes basadas en el concepto de maternidad. El conjunto de nuevas habilidades en el hogar relacionadas con el uso de los electrodomésticos, el embellecimiento corporal o la salubridad, o sea, las cosas modernas, en la medida que revelaron el nacimiento materno a una modernidad como referente fundamentalmente norteamericano, contribuyeron a reforzar su invariable domesticación dentro del cautiverio hogareño. Es decir, la noción de madre moderna demuestra la actualización y no la desaparición del concepto tradicional de modernidad. Estas son sus hipótesis con relación a estos problemas que detonan todas estas posibilidades que se fueron demostrando en la tesis. Vamos a ver algunos otros ejemplos. ¿Cómo se produce la relación arte-archivo, específicamente en las prácticas que apelan a diversos usos de fuentes documentales procedentes de variados tipos de acervos históricos? La hipótesis sería: a partir de la década de 1990, se aprecia no solo un creciente interés por la sistematización interdisciplinaria del concepto de archivo, sino por el uso e importancia que van a ganar las fuentes documentales en la práctica artística contemporánea. Para algunos artistas, y en este caso los tres artistas que estructuraban esa tesis, o sea, su delimitación, el archivo deviene la fuente para discursar sobre problemáticas en torno a la memoria, la historia y el poder de los relatos hegemónicos. ¿Cómo se produce esa relación? Sus propuestas abren una brecha que subvierte el carácter unilateral de narrativas históricas, políticas y culturales de sus contextos para dar paso a otras narrativas paralelas. Segundo problema: ¿cuáles son los matices particulares que cobra esta relación entre arte y archivo en América Latina y el Caribe? Respuesta, hipótesis: hay una manera compartida de entender los procesos históricos, de asumir una postura crítica y ética ante las omisiones. La materialidad del archivo cobra un protagonismo que transita desde la incorporación de fuentes y documentos hasta su reinterpretación crítica. En este caso, a partir de estos tres artistas que eran los que la alumna estaba trabajando. Bueno, el último aspecto que tendríamos que ver ahora serían los objetivos, o sea, son como los tres aspectos fundamentales que internamente cohesionan el proyecto de investigación: problema, hipótesis y objetivo. Los tres tienen que estar muy bien relacionados. Los objetivos son las acciones que yo voy a hacer para poder conducir esa investigación. Se sugiere que se redacten en verbo infinitivo porque son acciones que vayan de lo general a lo particular y deben corresponderse con los problemas y las hipótesis. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la tríada, cómo nos puede ilustrar de forma mucho más práctica y más clara esta dinámica entre los tres elementos. Aquí el problema sería: ¿cómo se expresa la relación entre memoria e identidad
En estos exponentes eran 3 artistas de la diáspora del Caribe anglófono en Nueva York. Esa era su delimitación. Hipótesis. Las similares experiencias históricas y culturales han interconectado las diversas perspectivas artísticas de los 3 artistas que se iban a trabajar, quienes dejan ver en sus piezas cómo la memoria deviene capital simbólico que expresa la identidad híbrida del sujeto diaspórico, quien al tiempo que revisa y cuestiona el pasado y su cultura de origen, dialoga con los conflictos de su presente desde una cultura oca. ¿Cuál sería el objetivo principal? Analizar las variantes de expresión de la identidad y la memoria en la producción de 3 representantes de la diáspora artística anglo-caribeña en Nueva York. O sea, las acciones. Voy a estudiar, voy a indagar, voy a explorar. Serían los objetivos. Y por último, veamos este último caso que les traigo de ejemplo, también con los 3 elementos. Problema. ¿Cómo se han expresado las relaciones entre cuerpo y memoria en la obra performática de Candira Bello, Violeta Luna? Que son 2 performanceras mexicanas. Hipótesis. En la obra performática de Candira Bello y Violeta Luna se revela la dimensión activa del cuerpo para desatar ejercicios de recuerdo donde las memorias ocluidas relativas a la violencia, los movimientos migratorios y los mitos de lo nacional interrumpen, desmontan y reescriben los relatos de la memoria oficial. Objetivos: analizar las condiciones de posibilidad en el marco de los estudios sobre arte de los vínculos entre cuerpo y memoria. Caracterizar las estrategias artístico-discursivas, específicamente de la performance de Candira Bello Violeta Luna, en su abordaje de las relaciones entre cuerpo y memoria. Valorar el impacto político de las relaciones entre cuerpo y memoria en confrontación con la memoria oficial desplegadas por Bello y Luna en su quehacer como performanceras. Bien. Hasta aquí esta presentación que yo les traía hoy con algunos ejemplos, definiciones, precisiones sobre estos aspectos que van a ir articulando la coherencia de un anteproyecto de investigación para el ingreso a la maestría en estudios de arte. Abramos entonces ahora el espacio a las preguntas, comentarios, inquietudes de todos y todas ustedes. Adelante. Vamos, anímense. Hagamos una lluvia aquí de inquietudes. Laura, adelante. Buenas noches, doctora. Bueno, creo que ya me conoce, yo dando lata, bastante lata, creo. Me agradó muchísimo la presentación. La verdad creo que me ayudó como a aclarar dudas. Sobre todo, creo que dio muy bien en el clavo en decir que nos preocupamos, o bueno, al menos yo sí me preocupo mucho en querer dar un tema innovador o pensar que realmente va a ser, pues sí, nuevo o algo, ¿no? Entonces, por lo que entendí más bien es plantearme un problema, bueno, una pregunta, ¿no? A partir de temas que ya existen y que pueda dar como una nueva perspectiva, una nueva solución, una nueva visión y sobre todo entender que tengo poco tiempo para ello, ¿no? O sea, que debo concretizar mi resultado, ¿no? Que es lo que creo que me preocupa un poco. Sí, exactamente, mi querida. El tema como tal puede ser un tema que a lo mejor cuando lo piensas de inicio, dices, bueno, ya se ha escrito mucho. Voy a poner un ejemplo así como muy, muy llevado y traído, ¿no? Que pudiera ser, no sé, la obra de Rafael Sanzio, el pintor renacentista del siglo XVI. Y decimos, bueno, pero ¿qué de nuevo vamos a decir de Rafael Sanzio hoy? ¿No? O sea, como que de pronto dices, no, no puedo, me encanta Rafael, pero no puedo. Si yo empiezo a hacer como una investigación inicial sobre lo que se ha escrito sobre Rafael y todo, eso es la base inicial
para que yo me pueda hacer una pregunta y le pueda dar como cierta contemporaneidad a ese tema que pudiera parecer un tema como muy del pasado. ¿Qué reflexión desde mi presente yo puedo hacer con relación a Rafael? ¿Cómo se enseña la obra de Rafael? ¿Cómo se cura la obra de Rafael? ¿Qué conflictos presenta la obra de Rafael actualmente? O sea, las preguntas que yo me haga desde mi presente son las que le van a otorgar a ese tema ese sentido original, ese sentido de problematización, de actualización, de renovación, de aportación. Ujú. Pero para ello sí es muy importante que hagamos una revisión inicial de fuentes. Ujú. Sí, muchas gracias. Y sobre Buenas todo, noches. sí, Perdón, disculpe, doctora. Eh, adelante, Antes de Karina. mandar ya todos los papeles, ¿podría ser una revisión previa? Porque, no sé, como que yo avancé en mi proyecto, estoy avanzando en el proyecto, pero dentro de las líneas de investigación, siento que no encaja en alguna, a lo mejor en arte y en educación, pero quiero saber si sigo avanzando, ¿cómo podría tener la seguridad de que sí encajo en esta maestría o no? Bueno, Karina, si quieres ahora de una vez comentar de qué va tu tema, porque yo no he recibido de tu parte nada todavía. Ah, ok. Bueno, habla de, bueno, de estrategias metodológicas para desbloqueos creativos. Sí, sería Entonces, línea de arte y educación. entonces sí encaja con algo. Ok. De hecho, hace poco se hizo una tesis de maestría nuestra eh, vinculada con ese tema. Ah, ok. Una chica que actualmente coordina la licenciatura en arte en la Universidad Autónoma de Querétaro, Ajá. Vianey Arriola, la puedes buscar ¿Viene qué? Vianey Arriola, creo que se llama. De todas maneras, si quieres, después me escribes y te paso el, el dato concreto con el título de la tesis. ¿Mm? Ok. Porque Y, yo fui profesora de ella en el seminario uno y recuerdo que esa era su principal ansia, ¿no? De cómo en muchas ocasiones los creadores se frenan en su proceso y cómo el propio diseño de la licenciatura pues tenía mucho que ver con eso. Entonces, sí, sería en la línea de arte y educación. perfecto. Entonces, ¿es posible que le pueda enviar mañana mismo lo que llevo hasta ahorita y saber si puedo avanzar en eso? Sí. Claro que sí, con mucho gusto y yo te puedo poner en contacto con alguna colega que trabaje sobre eso. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Buenas noches. ¿Alguien más? Hola, doctora, yo tengo una duda. Sí, dime, Andrea. Sí, soy Andrea y bueno, yo ya tengo bastante avanzado mi proyecto. Digo, como comentaba, que no es necesario algún número de páginas, ¿no? Creo que lo tengo muy concreto, pero sí me gustaría, bueno, a mí me interesa mucho, hablar con alguien, de manera presencial, porque, bueno, siento que soy un caso que, o sea, sí tengo que ir y explicarme. Porque, bueno, tengo una ¿Quieres yo creo agendar que una cita conmigo o algo? sí, si pudiera ser, porque, digo, yo estudié nutrición y sé que no tiene nada que ver, Si quieres, me pero puedes escribir por correo y agendamos una cita, con mucho gusto. sí, es que se borró su mail, es olga.martinez Rodríguez, rodríguez, olga.rodríguez @ibero.mx. Ahí está en el chat. okey. Sí, es que ya no lo encuentro. Olga.rodríguez @ibero.mx. Okey, muchas gracias. Tus órdenes. Buenas noches. Yo también quería preguntarle, o sea, bueno, contarle tantito de mi tema, porque quiero estar segura de que lo tenga bien situado en el área también. Entonces, mi tema va alrededor de la invisibilización de las mujeres en el arte en México y, digamos, el fridacalismo como
que la respuesta automática de todas las personas cuando preguntan por una artista mexicana siempre es ella, pero ¿cuántas mujeres nos estamos olvidando, no? Entonces yo lo veía como en esta sección de imágenes, memorias y visualidades en México, prácticas artístico-políticas, Ujú. pero pues quería preguntarle si lo ve por ahí. Pues sí, puede tener que ver con eso y puede tener también que ver con la línea de imaginario, creo que con cualquiera de las dos. Pero siendo específicamente centrado en México, sí me parece que con la de arte mexicano. Ahora tienes que tener muy clara tu objeto de estudio, ajá. O sea, sobre qué materialmente vas a trabajar, porque si vas a trabajar sobre la crítica, si vas a trabajar sobre las exposiciones, o sea, cuál es el objeto de estudio que a ti te va a servir para demostrar esa invisibilización, porque podría también tener que ver con un tema de mercadotecnia. Tuvimos una tesis también sobre el tema vinculado con Frida, pero a nivel de mercadotecnia, porque era un chico que era mercadólogo y él quiso hacer como su tesis sobre esa problemática. Pero como lo estás enfocando, tendrías que tener muy claro cuál va a ser tu objeto de estudio, o sea, la cuestión material, para poder demostrar eso. Ujú. Sí, todo eso sí lo tengo bien estructurado, era más para poder situarlo en un área. Muchas gracias. ¿Alguien más? Me parece, doctora, que por ahora ya no hay más dudas. Pero bueno, ya tienen el correo de la doctora Olga, tienen mi contacto, tanto mi correo como mi WhatsApp, y pues ya no quedaría más que agradecer, doctora, el taller y agradecer a ustedes su presencia y felicitarlos por este paso, porque ya están un poquito más cerca de postularse y de ser parte de la comunidad Ibero. Claro que sí. Pues bueno, Muchas con gracias. todo gusto, después les comparto la presentación, entonces la voy a convertir en PDF para que pase más fácil y se la paso a Claudia Ibet para que ella se las mande a todos ustedes. Y como saben, estoy muy dispuesta a quien necesite que platiquemos, si necesitan ir a la Ibero, pues con mucho gusto, eh, también allá los recibo. Gracias, doctora, gracias a todos. Muchísimas